Bien, un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Te saluda una vez más tu profesor de Historia del Perú, César Gerardo Uribe Guamaní. Bien, abrimos los telones entonces, señoras y señores, para dar inicio a nuestra sesión de clases de Historia del Perú. Hoy vamos a hablar acerca del comienzo del tercer militarismo y del advenimiento en el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. O sea, vamos a hablar el día de hoy, Richard, desde 1930 a 1933. Vamos a abarcar 3 años de acontecimientos y hechos en la historia del Perú. ¿Por qué desde 1930, Sergio González? Porque en la clase pasada hemos culminado detallando y hablando acerca de lo que aconteció en el Perú hasta 1930. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos hablado del gobierno de Augusto Bernardino Leguía, más conocido como simplemente el presidente Leguía. Todos sabemos que a Leguía también se le conocía con el nombre del Titán del Pacífico Sur. También se le conocía con el nombre de el presidente Júpiter. O simplemente también como el oncenio de Leguía y su política de gobierno, la Patria Nueva. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan qué acontecimientos trascendieron en el gobierno de Leguía? La aparición de 2 partidos de masas, 2 partidos grandes, el Partido Socialista Izquierdista, liderado por el amauta José Carlos Mariátegui, y el Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, creada por Víctor Raúl Ayala de la Torre, más conocido como el APRA. Y luego acá en el Perú, ¿no?, como el Partido Aprista Peruano, el PAP. Habíamos hablado también acerca de la crisis del año 1929 en el Perú y en el mundo. ¿Se recuerdan ustedes el jueves negro del Wall Street? La caída de la bolsa de valores que afectó completamente la economía en el mundo y principalmente también en el Perú. Luego hablamos acerca de la reincorporación de Tacna al territorio peruano, ¿sí? Luego hablamos de la reelección que tuvo Leguía durante los años 1919 hasta 1930, las irregularidades que se dieron durante el gobierno de Leguía, los vicios que acontecieron en el gobierno de Leguía. Todo eso, mis apreciados estudiantes, provocó que lo sacaran del poder. A Leguía lo agarraron y lo llevaron a la cárcel, preso, a la penitenciaría de Lima. ¿Quién lo llevó preso? ¿Quién lo sacó del poder? ¿Quién lo llevó a la cárcel? Nada más y nada menos ese señor que estamos viendo en pantalla. Estamos hablando del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca entonces de este personaje. Este personaje le abre la puerta al ingreso del tercer militarismo. ¿Por qué digo tercer militarismo, Richard? Porque el primer militarismo se dio luego de la batalla final de Ayacucho, ¿te recuerdas? El segundo militarismo se dio después de la guerra con Chile. Y el tercer militarismo se da después de sacar del poder nada más y nada menos al presidente Augusto de Leguía. ¿Quién lo saca del poder? El comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Miren ustedes, ¿qué significa, profesor? ¿Qué significa Jenny Merino? ¿Qué significa el tercer militarismo? Es un periodo en que los gobernantes eran netamente, ¿qué cosa? Militares. Y acá vamos a encontrarnos con varios. Miren ustedes, ¿cómo se originó el tercer militarismo? Ahí vemos la foto original del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro en un mensaje a la nación. En agosto de 1930, y con el respaldo de grupos de terratenientes en el sur, el comandante del ejército peruano,
Luis Miguel Sánchez Cerro, dio un golpe de Estado. ¿A quién? Al presidente Leguía, autoproclamándose gobernante en el Perú. ¿Qué quiero decir? Que este personaje entró al poder no por la puerta, sino por la ventana, dándole golpe de Estado, encerrando a Leguía en la penitenciaría de Lima, y dicho sea de paso, Leguía se convertiría, mis apreciados estudiantes, en el primer presidente que va a morir estando preso. Miren ustedes, Alberto Fujimori, de seguir preso y de fallecer en cárcel, se convertiría en el segundo presidente, juzgado, sentenciado, ¿no?, a morir preso. Miren ustedes, ¿cuánto duró el tercer militarismo, Richard? ¿Cuánto duró el tercer militarismo? 26 años. Y ahí está al frente, voy a colocar, ¿no? Están viendo ustedes a los gobernantes que acontecieron desde 1930 hasta 1956. Mira, en 1930, Luis Miguel Sánchez Cerro le da golpe de Estado a Leguía. Sánchez Cerro gobernaría desde 1930 hasta el 33. Debería haber gobernado más de repente, pero lo asesinaron a balazos. Muere Luis Miguel Sánchez Cerro en 1933. Va a ser asesinado por un aprista de nombre Abelardo Mendoza Leiva. A la muerte del presidente Sánchez Cerro, va a asumir otro gobernante militar. Y ese gobernante militar va a ser Oscar Raimundo Benavides. Benavides continúa desde el 33, mira tú, hasta 1939. Luego en el 39 Benavides convoca elecciones y va a ganar las elecciones del 39, gobernando hasta el 45, Manuel Prado y Ugarteche. Luego en el 45, Manuel Prado y Ugarteche convoca elecciones y sale ganador el doctor José Luis Bustamante y Riveros, aquel que, ¿qué cosa? Dio a conocer la tesis de las 200 millas, ¿se recuerdan ustedes? Marinas. Aquel que le dijo al Perú, no seas tonto, ¿por qué solamente crees que el mar te corresponde hasta 12 millas? Tu soberanía es hasta 200 millas. 1 de agosto de 1947. Mira tú. Luego, por las irregularidades que va a cometer Bustamante y Riveros, va a ser sacado del poder a patadas. Nada más y nada menos por otro militar de nombre Manuel Apolinario Odría, el presidente Odría. Su gobierno va a ser conocido como el Ochenio de Leguía. Ochenio. Escúchame bien, Mauricio. ¿Por qué razón Ochenio? Porque va a gobernar 8 años en el poder hasta 1956. Acá está la fecha. Mira tú, lo estoy señalando con el mouse. Hasta 1956. Entonces ahí están los gobernantes de este tercer militarismo. ¿Correcto? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Luis Miguel Sánchez Cerro. Ya sabemos que entró. ¿Por dónde entró? Por la ventana. No entró por la puerta al gobierno. Mira tú, luego de estar en el gobierno ya, Sánchez Cerro, escúchame bien, Sánchez Cerro es obligado por la Junta Militar de aquel entonces a convocar a elecciones. ¿Para qué? Para que él se presente también como candidato y para que ingrese ya no por la ventana, sino por la puerta. O sea que se van a dar los comicios, de 1931. Se van a dar los comicios de 1931, ¿correcto? En los comicios electorales de 1931, mis apreciados estudiantes, se va a presentar Luis Miguel Sánchez Cerro. Dijo, me la llevo, tengo aceptación de la población. A la gente no le gustaba ya Leguía y ahora yo soy el gobernante. Ahora yo soy el candidato y estoy seguro que voy a ganar. Pero Sánchez Cerro
no se percató de la existencia y de la llegada al Perú desde México, nada más y nada menos del líder, creador y fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Ahí están las siglas, APRA. ¿De quién estamos hablando? De Víctor Raúl Haya de la Torre, del gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, aquel personaje que siempre expresó: si sabes mucho, enseña, y si sabes poco, aprende. ¿Quién no ha leído esa obra monumental del gran Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿Cuál fue la obra clásica de este personaje? El antiimperialismo y el APRA. Bueno, este era un partido de masas con gran aceptación por parte del proletariado, por parte del pueblo. Mira tú, en el Perú, señores, hay más pobres que ricos. ¿O me equivoco, Sergio González? Claro que sí, hay más pobres que ricos. Entonces las elecciones se dio, mira tú, y con votos mínimos gana las elecciones Luis Miguel Sánchez Cerro. Víctor Raúl no aceptó, dijo: acá ha habido fraude, yo he ganado las elecciones. Reclamó, protestó, se levantó, los apristas se enardecieron, los apristas empezaron a reclamar, pero más nada consiguieron, porque el poder lo tenían los militares. Miren ustedes, el Congreso de la República, la Junta Militar de Gobierno, hizo oído sordo, hizo caso omiso a las protestas de los apristas. Miren, por esa razón, Luis Miguel Sánchez Cerro va a ser proclamado presidente constitucional del Perú. No te olvides, presidente constitucional del Perú. Sánchez Cerro, te dije una vez más y te digo, se presentó a las elecciones de 1931 y se convierte en el presidente constitucional gracias a la agrupación política Unión Revolucionaria. ¿Quedó claro? Seguimos entonces. Acá tenemos una foto original, miren ustedes, de lo que aconteció su gabinete ministerial, liderado también por militares. Durante el gobierno de Sánchez Cerro, miren ustedes, como él tuvo apoyo de grupos gamonales, terratenientes, latifundistas, él tuvo que apoyar definitivamente, estando en el gobierno, a esa junta, a ese grupo reducido pero con mucho poder, perteneciente a la oligarquía, ¿ya? Perteneciente a la oligarquía agroexportadora. Miren ustedes, hablemos ahora, mis apreciados estudiantes, hablemos ahora acerca de la situación económica que va a afrontar Luis Miguel Sánchez Cerro. Dice, situación económica. Debido a la crisis del año 1929 en Estados Unidos, nuestro país no se quiso quedar atrás. ¿Se recuerdan ustedes esa crisis mundial en Estados Unidos, aquel llamado Jueves Negro del Wall Street? El Perú dijo, no, esto no puede pasar acá. Nuestra economía tiene que mejorar, tiene que haber un sustento económico. Tenemos que mantener, ¿qué cosa? El sostenimiento de nuestra economía. Nuestra economía no puede parar. Por esa razón el presidente Sánchez Cerro, miren ustedes, por esa razón el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro nombró, solicitó que venga al Perú una misión de expertos, una misión de economistas, expertos en la materia económica. Esa misión que vino al Perú para capacitar a los miembros del BCR, para capacitar al gobierno y sus ministros, va a ser conocida con el nombre de la misión Kenmerer. Está ahí puesto, la misión Kenmerer. Repito, esta misión Kenmerer va a estar integrada por expertos economistas
en el mundo. El Perú no quiso, ¿qué cosa?, afectar su economía y por esa razón va a invertir en esa capacitación. ¿Qué más se logra estabilizar gracias a esta misión Kenmeret? ¿No? ¿Qué cosa? La moneda peruana, el sol de oro. ¿Por qué razón se logra estabilizar? Porque acuérdense ustedes que nuestra moneda sufre una denominada anomalía. Y esa anomalía que se presenta en la moneda del Perú a lo largo del tiempo ha sido la devaluación. Devaluación. ¿Qué cosa es devaluación, Ailín? ¿Qué cosa es devaluación, Richard? ¿Qué cosa es devaluación, Sergio? Es la pérdida del valor. Por esa razón, en el Perú y en el mundo, cuando la moneda pierde valor, la cambian. Y el Perú a lo largo de su historia ha cambiado de monedas, tanto monedas y billetes. Conversen con sus padres, sus abuelos. El Perú a lo largo de su historia ha tenido una anomalía en su moneda. Por esa razón las monedas, tanto de papel y de metal, han sido definitivamente, te repito, han sido cambiadas. ¿Correcto? ¿Qué más, Sergio? Se crea el BCR. ¿Qué cosa es el BCR? El Banco Central de Reserva en el Perú. El Banco Central de Reserva en el Perú, el BCR, encargado de la emisión, encargado de la elaboración. ¿De qué, profesor? De monedas, tanto de papel como los billetes, así como la moneda de metal. ¿Cómo se llama la moneda en el mundo que tiene un valor que no cae? El dólar. Miren ustedes. Y el euro, si hablamos de Europa. ¿No? El dólar es el dólar donde tú quieras, hasta en la China. Una moneda que tiene un valor, ¿no?, que no cae, que no se devalúa. Miren ustedes, hoy en día, ¿cuánto está el dólar? El dólar se ha incrementado. El dólar no sufre esa devaluación, pérdida del valor. El dólar siempre aumenta cada vez más. Dicho sea de paso, está a 3.57 el dólar hoy en día. ¿Qué más se establece durante el gobierno de Sánchez Cerro? El 1 de mayo como día de descanso. Y sobre todo, Sergio, un descanso completamente pagado. Pagado por el Estado, remunerado al trabajador. Miren ustedes, acá tenemos fotografías, miren ustedes, originales de aquellos tiempos durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. A mi izquierda estamos observando la portada de su Consejo de Ministros luego del triunfo que tuvo ¿no?, en las elecciones del 31. Una foto posando en los interiores de Palacio de Gobierno, hoy Casa de Martín Vizcarra. ¿Qué más? Durante el gobierno de este personaje se va a derogar. ¿Qué significa la palabra derogar, Richard? La palabra derogar es anular, acabar, quitar de lado, en este caso, una ley. ¿De qué ley estamos hablando? La ley de conscripción vial. ¿Te recuerdas, Sergio, esa ley de conscripción vial que la promulgó quién? El presidente Leguía, en donde obligaba solo a los indígenas trabajar en la infraestructura del Perú? Solo los indígenas. En cambio, los criollos, la raza blanca, la clase de poder estaba exonerada. Y eso era algo injusto. Por esa razón, Sánchez Cerro y esta comisión del Tribunal de Sanción va a derogar esa ley de conscripción vial. ¿Qué más? Se disuelve, ¿qué cosa? La CGTP. ¿Qué cosa es la CGTP? El Sindicato General de Trabajadores de nuestro Perú, ¿no? La Central General de Trabajadores del Perú se disuelve. ¿Por qué? Debido a las protestas que se iban a tener o presentar durante el gobierno de este personaje. Y ahí está la fotografía que te decía hace un instante, ¿no?, de la misión Kenmeret llegada al Perú con fines netamente económicos. Y acá vamos a presenciar ahí en periódico del comercio de aquella fecha,
Mira tú, El Comercio es el diario más antiguo en el Perú, al igual que el peruano, ¿no? Donde se promulga, se da a conocer la promulgación de la Constitución de 1933. Yo te pregunto, mira tú, ¿por qué el presidente Sánchez Cerro promulgó una nueva constitución? ¿Por qué el presidente Sánchez Cerro cambió la constitución de 1920 y promulgó esta constitución de 1933? ¿Sabes cuál fue el motivo, mi apreciado Richard? ¿Sabes cuál fue el motivo por la cual Sánchez Cerro crea esta constitución y anula, deroga la constitución de 1920? Porque esta constitución no va a permitir, ¿qué cosa? La reelección. En cambio, con la Constitución de 1920 y sus arreglos, el presidente Leguía va a ser reelegido. Por eso que gobernó 11 años en el poder. Iban a ser más, pero Sánchez Cerro lo sacó del poder. Entonces, la Constitución de 1933, mi apreciado estudiante, va a ser una Constitución que no va a permitir, escúchame bien, Ailín, no va a permitir la reelección de un presidente en el gobierno. Hoy la Constitución de 1993 no permite la reelección del presidente y tampoco permite la reelección de los alcaldes, ¿no? No permite la reelección continua, ¿no? De los alcaldes en el gobierno local. Así que nos vemos, Kevin Inigo, si hablamos de Villa El Salvador, tendrá que venir otro alcalde, ¿no? Bien, seguimos entonces. Acá estamos observando algo importantísimo. Mira, te cuento, me adelanto a esto, con esta fotografía. Debido al triunfo de Sánchez Cerro, los apristas empezaron a reclamar, a protestar, pero el gobierno militar le hizo oídos sordos. Entonces los apristas, para quererse hacer notar, van a empezar con atentados. Y un atentado va dirigido a la iglesia matriz en Miraflores, ¿no? José Melgar, un aprista, va a ser el protagonista principal de un atentado en la iglesia de Miraflores. Al igual que, mira tú, en Trujillo, en un cuartel denominado Off Donovan. Ya te contaré qué cosa es lo que pasó. Se van a sumar a estas protestas estudiantes sanmarquinos. Por esa razón, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro suspende las clases en la Universidad de San Marcos debido a los alzamientos y a las protestas. Te cuento, mira tú, observa estas fotografías. Vamos a empezar con lo siguiente. Escenario geográfico, Trujillo. Trujillo está ubicado al norte de Lima, ¿correcto? En este lugar va a haber un cuartel general del ejército peruano. Ese cuartel del ejército peruano va a ser conocido con el nombre de Off Donovan. Ahí está en la parte superior a la izquierda. Off Donovan. ¿Correcto? Bien. Todo líder aprista fue perseguido. Por esa razón, Víctor Raúl Aya de la Torre escapó a la clandestinidad porque su cabeza tenía precio. El gobierno empezó con la persecución, ¿no? ¿A quién? A todo aquel revoltoso, todo aquel aprista. Por eso Víctor Raúl, líder del APRA y creador y fundador, se va a la clandestinidad. Pero se quedaron, ¿quién? Se quedó su hermano Agustín Aya de la Torre. Él fue prefecto de Trujillo, pero también tenía las agallas de reclamar y protestar. Así como también Manuel Barreto, más conocido como el Búfalo Barreto. Ellos se quedaron para continuar con las protestas. Mira tú. ¿Y qué va a pasar? Muchos, escucha bien, apristas fueron detenidos y llevados al cuartel Off Donovan. Ahí estuvieron cautivos. Otro grupo de apristas viajó desde la capital, se unió en Trujillo, recuerda que Trujillo es cuna de del APRA, ¿no? Se unieron y confabularon, ¿qué cosa? Ir
y sacar a todos los presos políticos que estaban en el cuartel Osdorba. Y se desarrolla una barbarie, ¿no? La barbarie, tiempo de la barbarie. Los apristas van a interrumpir la tranquilidad en el cuartel Osdorba, arrasan con todo, muchos muertos, apristas también, como también muchos militares, muertos producto del enfrentamiento entre apristas y militares. Mira tú, los militares, luego de apagar este incendio de rebeldía, ¿qué van a hacer? Van a agarrar a los detenidos vivos, apristas, y los van a llevar, ¿dónde? A las paredes o a los muros de Chanchán, la gran fortaleza ubicada en Trujillo, La Libertad. Ahí en las paredes de Chanchán van a ser fusilados. ¿Quiénes? Grupos de partidarios apristas por los militares en represalia a lo que pasó en el cuartel Osdorba. Ahí vemos en la parte inferior hacia abajo, asesinato de apristas en los muros de Chanchán. Oye, tiempos de barbarie, Sergio. Los apristas se juraron por su madre, ¿qué cosa? Hacerle la vida imposible a los militares. Y los militares se juraron por su madre, ¿qué cosa? No permitir que el APRA llegue al poder. O sea, una controversia política entre militares y apristas. Y ya tú sabes cuál fue el porqué, ¿no? Ya tú sabes cuál fue el porqué. Mira, como ese juramento entre apristas y militares de rebeldía, un aprista de nombre Abelardo Mendoza Leiva va a acabar con la vida del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Mira, este señor se las ingenió, porque el presidente no andaba solo, tenía sus guardaespaldas, tenía su protección. Y un día, cuando el presidente va al hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, a pasar revista a los soldados que viajaban al exterior, Abelardo Mendoza Leiva trepa a la pared, baja a las instalaciones y le da 3 impactos de bala, mortal y fatal. Mira tú, acá vemos las fotografías de cómo fue el proceso por el cual va a perder la vida el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Con 3 impactos de bala, ¿no? Estando herido y en el camino fallece, deja de existir Luis Miguel Sánchez Cerro en 1933, abril, 30 de abril de 1933. Y acá tenemos en la parte inferior a mi derecha, ¿no?, al protagonista de este asesinato. Estamos hablando de el aprista Abelardo Mendoza Leiva. Con la muerte de Luis Miguel Sánchez Cerro, mis apreciados estudiantes, mira tú, asumiría el poder nada más y nada menos Óscar Raimundo Benavides. Muerto el presidente Sánchez Cerro, asume el poder Óscar Raimundo Benavides. ¿Cuál fue la misión de Benavides? Convocar elecciones. En 1936, Benavides convoca elecciones y se presentan muchos candidatos. Y un candidato llamado Luis Antonio Eguiguren se presenta a las elecciones y gana las elecciones de 1936. Pero Benavides y su junta de gobierno se dan cuenta que este había ganado las elecciones con el apoyo de los apristas, con los votos del APRA. Y como los militares no pasaban a los apristas, anularon las elecciones y no reconocieron la victoria del presidente Eguiguren. ¿Me entendiste? Por esa razón Benavides dice, me quedo. Y se quedó desde el 36, Benavides, hasta 1939. Y acá tenemos, miren ustedes esta foto, ¿no?, que les estoy mostrando, donde en Palacio de Gobierno con la esposa de Benavides, ¿no?, y su Consejo de Ministros en la puerta de Palacio de Gobierno, posando para la historia del Perú,
Óscar Raimundo Benavides, que se quedaría hasta 1939. Mira tú, ¿y sabes una cosa? ¿Cuál fue el lema que tuvo el gobierno de este personaje, Óscar Raimundo Benavides? Orden, progreso y trabajo. Ahí está, para que no te olvides, Sergio. Estas fueron las palabras, este fue el logo, el cliché que tuvo Benavides durante su gobierno. Ahí está, Óscar Raimundo Benavides gobernó hasta 1939 por interés y sobre todo para que el APRA no llegue al poder. Ellos se enteraron que Eguiguren había sido apoyado por los apristas. ¿Qué pasó en la historia? Benavides convoca elecciones en 1939. Sergio convoca elecciones y sale ganador Manuel Prado y Ugarteche, el hijo de Mariano Ignacio Prado, que nos gobernaría hasta 1945. Así es, mis apreciados estudiantes. Con el micro. ¿Ha quedado clara la clase? Hemos avanzado hoy 1930 hasta el 33 y del 33 hasta 1939. No te olvides, ya estamos avanzando. Yo espero que esta clase haya sido pues de entendimiento para todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes del cuarto año de secundaria, secciones A, B y C. Tu profesor de siempre, César Gerardo Uribe Guamaní, así es, se despide una vez más en esta oportunidad, en este día, hoy 3 de septiembre del año 2020, siempre con la esperanza que todo esto va a cambiar, estoy seguro que sí, a cuidarse bastante, tomar las precauciones con mucha inteligencia. Acuérdate que el Perú nos necesita. Mis apreciados estudiantes, gracias a todos y cada uno de ustedes. ¿Quedó clara la clase? Richard, ¿se entendió? Mauricio, Sergio González, ¿se entendió la clase? Perfecto. Jenny Merino, gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Gracias. Un buen día.